este episodio, por llamarlo de alguna manera, relacionado con la anulación de las elecciones de miembros de Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla y la aplicación y puesta en marcha de las órdenes que como consecuencia de ello dio la superintendencia, es decir, repetir las elecciones previa a la depuración del censo electoral, la inscripción de unos candidatos, elección que, como ustedes saben, estaba prevista inicialmente para el 20 de diciembre y que no pudo llevarse a cabo por una decisión de un juez de tutela de la ciudad de Barranquilla, el juez 22, decisión que fue revocada por el juez sexto civil del circuito de Barranquilla y que llevó a que la superintendencia entonces fijara como fecha para las elecciones el próximo jueves, de este jueves en 8, el jueves 18 de abril del 2013. Vamos a hablar hoy del proceso de depuración y lo haremos de la manera más gráficamente explicativa para que todos y cada uno de ustedes sepan por qué razón y por qué causa hemos llegado al número de afiliados aptos para votar en las elecciones del próximo 18 de abril. Lo primero que deben tener en cuenta es que las elecciones que se van a hacer el 18 de abril corresponden al periodo 2012 o 2014. Desde el 2012 al 2014, la junta que se elija regirá los destinos de la Cámara de Comercio hasta mediados del 2014, es decir, la que se elija completará el periodo que tenía la Junta Directiva cuya elección se anuló. Y es muy importante tener como fecha de referencia el 31 de marzo del 2012, porque es a partir del censo del 31 de marzo del 2012, a partir de ese censo empiezan a tomarse ciertas decisiones que afectan esos números de comerciantes afiliados a la Cámara de Comercio y que por ende nos llevan hoy a publicar la lista definitiva de los posibles votantes en las elecciones. Es decir, las elecciones del próximo jueves se hacen con el censo a 31 de marzo del 2012, previas las exclusiones que por una u otra razón a hoy hay que hacerle a ese censo del 31 de marzo del 2012. Entonces, el censo del 31 de marzo del 2012, como lo pueden ver en esa gráfica, está integrada por 5.806 comerciantes, entre personas naturales y personas jurídicas. Con ese censo fue que se hicieron las elecciones del 5 de julio del año pasado, elecciones que fueron anuladas. La orden de la superintendencia indicaba a la Cámara de Comercio de Barranquilla que tenía que depurar ese censo electoral de 5.806 personas. Pero antes de entrar técnicamente al proceso de depuración, tengo que contarles lo siguiente. Hay 1.848 personas naturales que por ministerio de la ley, no por decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, no por decisión de la Cámara de Comercio, no por hechos imputables al proceso de depuración, tienen que ser excluidos de la lista de afiliados porque no pagaron oportunamente la renovación de su matrícula mercantil o no pagaron oportunamente su cuota de afiliación. Eso ocurrió en relación con 1.848 personas naturales. Es un hecho absolutamente ajeno al proceso de depuración. Nada tiene que ver con el proceso de depuración. Hay 680 personas jurídicas que quedan excluidas del censo electoral por la misma razón, por no haber pagado de manera oportuna la cuota de afiliación o el registro de la matrícula mercantil. Son hechos ajenos al proceso de depuración. Dos sociedades que tenían sucursal en la ciudad de Barranquilla, que decidieron cambiar la naturaleza de su sucursal y convertirla en agencia, siguen
manteniendo la condición de afiliados, pero no pueden votar, perdieron el derecho al voto por haber cambiado su sucursal por una agencia comercial en la ciudad de Barranquilla. Son hechos también totalmente ajenos al proceso de depuración del censo electoral. Entonces, si ustedes cogen 5.806 personas naturales y jurídicas que componían el censo el 31 de marzo del 2012, descuentan 1.848 personas naturales que no pagaron, 680 personas jurídicas que no pagaron y 2 personas jurídicas que cambiaron de sucursal a agencia, esa resta arroja un resultado de 3.276 personas jurídicas o naturales, a partir de las cuales empieza el trabajo de depuración del censo electoral. Exactamente. Entonces, ahora, ¿qué ocurrió con esas 3.276? Esas 3.276 hay que excluir, no por decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, no por decisión de la Cámara de Comercio de Barranquilla, sino en cumplimiento de una orden judicial proferida, como ustedes saben, por la Superintendencia de Sociedades, que ordenó en una decisión judicial, en una medida cautelar de carácter judicial, ordenó excluir a 1.476 personas jurídicas, que son las famosas sociedades anónimas simplificadas SAS, creadas en los meses anteriores a las elecciones y que llevaron fundamentalmente a la anulación del proceso electoral anterior. Deducidas las 1.476 SAS, quedan 1.800, un censo integrado por 1.800 personas naturales o jurídicas. En ese censo empieza también el proceso de depuración y quedan excluidas 344 personas naturales. ¿Por qué fueron excluidas esas personas naturales? Porque a esas personas naturales la Cámara de Comercio, siguiendo instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, procedió a que le demostraran a la Cámara de Comercio de Barranquilla que cumplían los requisitos para ser afiliados, es decir, que cumplían los requisitos para ser comerciantes. Se dieron varias oportunidades, se establecieron unos términos, la posibilidad de que vinieran a unas audiencias, la posibilidad de que enviaran unos documentos y finalmente 344 personas naturales o no dieron explicaciones o las explicaciones que dieron no resultaron ser apropiadas y consistentes para poder mantener su condición de afiliados, de tal manera que quedaron excluidas. ¿Qué nos queda? Nos queda una cifra, 1.456 comerciantes afiliados entre personas naturales y personas jurídicas. El censo electoral con el que se harán las elecciones del 18 de abril está integrado por 1.456 comerciantes entre personas naturales y personas jurídicas que están reflejados en esta diapositiva. Esas 1.456 personas naturales o jurídicas aptas para votar son 392 personas naturales y 1.064 personas jurídicas. Ahora bien,